Hola, hola, muy buenas noches para todos. Otra vez rico, delicioso encontrarnos en estas tertulias que se han convertido estos encuentros nuestros. Y bueno, qué maravilla que estemos aquí de nuevo compartiendo historias, de nuevo soñando, de nuevo organizando un poco nuestra mente, nuestro cerebro, de nuevo soñando con que hay muchas cosas posibles y soñando que en nuestras manos está la posibilidad de ir avanzando en este camino que hemos elegido juntos. Un saludo muy especial para Irma Piedrahita, Stephanie, Blanca Arango, Marta Pemberti, Marjorie, San Ram, Rosa Cecilia, Sandra Londoño, Caro Mupe, qué rico verte por aquí, Caro Mupe. Entre otras cosas, me encantó un apunte que hizo Caro Mupe y se los voy a contar ahorita a raíz del título. Al compadre Lotero, qué rico, hombre, verte por aquí, un odontólogo maravilloso, mi odontólogo, mi gran amigo, qué bueno verte por aquí de nuevo. Amor al arte, como siempre yo fascinado con tus obras, hombre, Mauro, de verdad que están haciendo cosas muy especiales. Luz María Plata, Gachito, Carioca, Ana María Tobón, Carlos González, Kelly Ruiz, qué bueno verte por aquí, Kelly, un saludo muy especial, Socorro, Bebesa, Ceci Pins, Berpin, bueno, Cecilia Carr, Amparo Echeverry, en fin, saludos para todos ustedes y qué rico. Y les decía que Caro hizo un apunte muy especial hoy con el título de la charla, precisamente porque yo lo coloqué algo así como alimenta tu cerebro, reprográmate. Y entonces ella me pone en el WhatsApp, reprograma amarte. Y eso me encantó. Porque de alguna manera ese reprogramarte es verdaderamente eso, volvernos a amar. Miren, estamos en una época muy singular y en una edad evolutiva del ser humano y del planeta que nos ha llevado a avances absolutamente insospechados. Cosas como estas, para mencionarles algunas pocas. Los tatuajes que se están haciendo hoy con microchips, que son absolutamente fantásticos, porque hay unos microchips que son implantados de una manera subdérmica demasiado pequeños y suficientes para tener información sobre cómo están los niveles de azúcar, sobre cómo están funcionando los riñones, sobre cómo están funcionando tu oximetría y demás. Y es una cosa fantástica ver uno cómo estos avances van haciendo que uno casi que empiece a soñar con cantidades de cosas que parecerían imposibles. Ni qué decir de los trasplantes de células madres que hay hoy en día, que nos hacen soñar con que muchos de los órganos que por alguna circunstancia se afectaron o sistemas van a poder probablemente ser reemplazados y casi que regresar esas células que están creciendo de manera inadecuada a estados primigenios, es decir, a estados mucho más elementales que pueden reemplazar el funcionamiento de todas las demás células. Esto era casi insospechado hace apenas algunos años y ahora en cambio soñamos con que probablemente llegue un momento en que, por ejemplo, las células cancerosas podamos reemplazarlas por células madre que van a dar origen a nuevas células adecuadas al órgano que esté afectado en ese momento. Así que son cosas que realmente nos sorprenden. Ni qué decir, por ejemplo, del gas sólido con el que se está trabajando en este momento, en el que se utiliza el dióxido de carbono más basalto producido por las erupciones volcánicas y logran congelar el CO2, es decir, obviamente eso implica entonces que ese CO2 se va a difundir menos en la atmósfera y va a hacer que seguramente la contaminación atmosférica, uno de los peores problemas con los que contamos actualmente, por cierto ya casi viene la emergencia otra vez nuevamente para nuestra ciudad, pues hombre, esto nos permite soñar con que eso va a ser distinto. Hablar, por ejemplo, de los impresiones 3D que nos permiten generar órganos o prótesis en algunos pacientes casi absolutamente perfectos y, por ejemplo, los implantes cibernéticos que parecían de esas historias de ciencia ficción y que nos van a permitir seguramente que con esos implantes cibernéticos podamos leer el pensamiento de los otros o incluso establecer una comunicación sin tener que expresar palabra alguna, simplemente con los pensamientos, o generar la telequinesis, que es el movimiento de objetos a través de simplemente
activar a través de esos implantes muchísimas cosas. Las radiografías en 3D que ya se empiezan a ver, ya no van a ver ustedes esa lámina grandota con simplemente imágenes oscuras o más blanquecinas mostrando partes sólidas o más llenas de aire y de pronto con muchos detalles que no se aparecen en la imagen, los vamos a empezar a ver en tal perfección que casi que nos vamos a tener que irradiar infinitamente menos. Ni qué decir de las microcirugías que se están haciendo hoy con robótica que permiten a través de pequeñísimas incisiones hacer cirugías enormes que antes eran absolutamente impensables. O de los exoesqueletos que están utilizándose hoy en medicina y que le ayudan a tantas gentes con limitaciones físicas que simplemente van a ser movidos por el deseo, el pensamiento, como prótesis maravillosas que encuentran estas personas que hasta hoy tenían muchísimas limitaciones. La medicina genómica que está cambiando por completo la secuencia de los genes en nuestro cuerpo y que nos va a permitir soñar con que una u otra enfermedad que parecía simplemente de origen genético ya no se va a manifestar porque se puede bloquear este o aquel gen en determinada circunstancia. Y ni qué decir también entonces de las retinas de grafeno que van a ser una cosa realmente maravillosa. Esas retinas de grafeno van a permitirle recuperar la visión a muchos pacientes y esto va a ser absolutamente fantástico. Así que hoy decidimos hablar de ese tema, reprogramar la mente, porque la mente es la responsable realmente de lo que nos está ocurriendo en nuestro día a día. Tenemos que partir haciendo una especie de introducción. La personalidad es como lo que hemos vivido y como lo hemos vivido, que va marcando una serie de patrones y de comportamientos que nos permiten a nosotros cambiar por completo los modelos de pensamiento, cambiar también obviamente nuestras emociones, los sistemas de creencias que a veces son sometidos a pruebas complejas, pero que después nosotros mismos nos encargamos de confirmar a través de los hechos que se van presentando en una realidad de la cual nosotros somos completamente artífices y partícipes, es decir, que de nosotros depende que de acuerdo con ese foco mental, y ahí hago mucho énfasis, ese enfoque que tengamos en determinada circunstancia, en determinado pensamiento, va a hacer que nosotros nos relacionemos con esos pensamientos de una manera distinta y podamos reprogramar lo que nos limita. Miren, hay mucha gente, por ejemplo, en estos días leía algo bien interesante de Ken Honda. Él es alguien conferencista japonés que mencionaba unas cosas bien interesantes, como ellos con el manejo del dinero, él aprendió a manejar su dinero. Puede ser a lo mejor tema algún día de estos, en estos en vivos, cómo manejar esa abundancia. Y él decía que su mentor le había enseñado pensando en que iba a tener que hacer un curso grandísimo para recuperar la facilidad de conseguir la abundancia con la que tanto soñaba, y él simplemente le dijo arigato antes de recibir y arigato después de dar. Y resulta que arigato en japonés es algo así como gracias, gracias antes de recibir o al recibir. Y gracias al dar. Entonces él decía, cuando yo agradezco, por ejemplo, el dinero que entrego en un gasto determinado por un servicio que me prestaron o por algo que compré, esas gracias, ese arigato que estoy diciendo va a permitir que quien recibe ese dinero a su vez lo multiplique y el dinero cumpla la función principal, que es la de circular de manera adecuada. Así que reprogramarnos comienza por acciones tan sencillas como esas, donde empezamos a profundizar en nuestros pensamientos, empezamos a ir un poco más allá y esos pensamientos van a modificar por completo la estructura misma del cerebro. Es decir, que anatómicamente nuestro cerebro va a cambiar porque esos pensamientos se integran literalmente a la red neuronal. Para que existan esos pensamientos y para que se dé el movimiento específico o la acción específica consecuencia de esos pensamientos, es necesario que se genere una red neuronal, es decir, que se activen ciertos circuitos en nuestro cerebro y entonces uno empieza a pensar, pucha, ¿cómo es posible que, como decía alguien, un órgano del tamaño de un coco, con forma de nuez,
con el color del hígado y con una consistencia de mantequilla puede hacer tantísimas cosas. Es que es absolutamente fascinante pensar que esto se pueda dar y cómo cada uno de nosotros puede modificar por completo tantísimas cosas que ocurren a través de ese pequeño órgano que, recordemos, es apenas el 2%, representa apenas el 2% de nuestro peso, que pesa en promedio 1.500, 1.800 gramos, 2.000 gramos, y que sin embargo es capaz de consumir el 20% de todo el oxígeno de nuestro cuerpo. Pero entonces ahí empezamos también a entender por qué las tormentas mentales, es decir, ese agite en los pensamientos, van agotando y van creando nuevos circuitos que pueden llegar a ser tremendamente perjudiciales, al punto de que pueden crear lo que conocemos nosotros también con el nombre de constelaciones, es decir, inscripciones en nuestro cerebro que ya ni siquiera nos pertenecen a nosotros, sino que posiblemente heredamos de nuestros ancestros y que posiblemente, si alguien no rompe esa cadena, pueden llegar hasta la tercera generación a través nuestra. O sea que de nosotros también depende cómo estemos programando no solo el futuro nuestro, sino el futuro mismo de la humanidad. Para que se den entonces esos circuitos neuronales, tienen que haber enlaces electroquímicos. Ojo a lo que estoy diciendo, porque esos enlaces electroquímicos no solamente responden a estímulos eléctricos, sino químicos también, y por eso aquí vamos a encontrar un gran renglón, un importantísimo renglón en lo que vamos a tocar al final sobre la alimentación para el cerebro, porque esa alimentación no es simplemente a base o con base en pensamientos, en ideas, sino también en aquello de lo cual nos estamos nutriendo y que va a constituir casi que el combustible para que ese cerebro empiece a generar muchas cosas nuevas. Reprogramarnos es entonces reenfocar, es cambiar el pensamiento y los puntos de vista para que cada uno de nosotros empiece a mirar otras opciones, otras lecturas diferentes de las cosas. Hoy tenía una paciente con un drama familiar muy complejo, que estuvo muy lejos de su padre la mayor parte de la vida, es decir, fue un padre relativamente ausente en su crianza. E infortunadamente su padre hoy iba a ser sometido a una intervención quirúrgica muy compleja en la que implicaba amputarle un pie. Y esto, por supuesto, a ella la tenía muy angustiada porque casualmente se combina con otra cosa muy compleja desde este punto de vista, y es que mañana firma un contrato nuevo de trabajo que le había conseguido precisamente su padre, quien en los últimos tiempos apareció, pero ella decía: qué impotencia, ¿por qué apareció tan tarde? ¿Y qué pasa con todo esto? Entonces, en una mezcla de sentimientos entre impotencia, rabia, resentimientos, obviamente ella caía en un proceso depresivo importante. Pero yo le decía: mira, tienes que reenfocar ese punto de vista. A él le toca hacer algo de su crecimiento también como persona. Está bien conmoverse, por supuesto, pero no pretender vivir lo que al otro le corresponde, porque obviamente es parte de su evolución. Pero además de eso, empezar a mirar con otros ojos y cómo, curiosamente, en este momento resulta ese trabajo generado por ese padre ausente, que probablemente no vaya a poder disfrutar muchísimo de esto, pues porque las circunstancias así lo llevan a pensar, pero que de alguna forma también le están haciendo empezar a abrir la mirada y a contemplar otras posibilidades, para que a través de esas otras posibilidades se empiecen a dar nuevas visiones del mundo. Entonces, ya no mirarlo como una catástrofe, sino bueno, ¿qué edifico a partir de esto? ¿Qué fue lo que la vida me dejó a partir de un ejemplo tan complejo como este? Pero también cómo reinicio mi vida apenas cruce el lindero de esa frontera, de esa puerta, y empiezo a reconstruir mi vida, y por eso empiezo a reenfocar y a cambiar los pensamientos y a su vez a cambiar los puntos de vista. Solo una pequeña porción de lo que estamos percibiendo viene del lóbulo occipital, que nos permite a nosotros generar cosas completamente distintas, pero la mayor parte, el resto, procede de la memoria, de los módulos de procesamiento de la percepción, que tienen que ver con todas estas zonas frontotemporo-parietales, y allí se da la percepción de la mayor parte de las cosas, pero resulta que la mayoría vienen de la corteza
prefrontal, que fue tal vez lo último que desarrollamos en el proceso evolutivo, pero esa corteza prefrontal tiene una zona específica que en anatomía llamamos la corteza prefrontal ventromedial. Esto suena muy raro, pero simplemente es para decirles que es la zona del cerebro donde habita el centro del yo, donde tenemos pensamientos muy repetitivos que nos hacen ir pensando en que posiblemente no podemos modificar muchísimas cosas y realmente vale la pena empezar a hacerlo. Alguien me decía en estos días, después de tratarla de algo muy complejo y de caer muy en cuenta de tantas cosas y de diagnósticos con los que la habían rotulado, yo le decía, no te dejes rotular. Al día siguiente me escribe y me dice, me siento muy bien, pero entonces sí tengo esto o sí tengo aquello, y eso no es lo importante. No nos dejemos rotular, porque realmente ahí nos perdemos grandísimas oportunidades, ahí nos perdemos cosas que verdaderamente tenemos que empezar a explorar de una manera completamente distinta. Existe una paciente que consultó hace algún tiempo por una dorsalgia, es decir, un dolor a nivel de la zona dorsal en su columna, y esta persona tenía además una serie de procesos emocionales que estaba intentando resolver. Había terminado con un novio con el que había estado prácticamente toda su vida, prácticamente su único novio, y apenas recién estaba comenzando a salir con alguien. Eso fue hace ya unos 6 meses. Hoy la veo nuevamente y me dice, no, es que ya terminé con esa persona, me di cuenta que estaba de pronto tratando de sacar lo que tenía metido en mi corazón a través de aquella máxima de un clavo saca otro clavo, y se dio cuenta, bueno, por ahí no es la cosa. Pero ella empieza, es una mujer, entre otras cosas, de 29 años, y empieza a contarme cómo cuando termina con esta otra persona a la que posiblemente no le había proyectado todo su amor, ella dice, sentí una sensación de libertad muy, muy, muy grande, pero resulta que todavía estaba anclada a muchas de las cosas de su antigua relación. Por ejemplo, habían empezado o se habían comprometido en un proyecto de vivienda juntos, que por supuesto ahora tenían que vender. Ahora siente la necesidad, miren lo importante, de vivir sola, pero empieza a haber mucho temor en ella, muchos temores que la empiezan a invadir, y de alguna manera todos estos miedos están hablando de muchas cosas. Miren, 29 años, y esto es muy significativo. Recuerden que vamos viviendo, según Rudolf Steiner, a través de septenios, de etapas de 7 años por las que vamos pasando por cosas muy precisas. De los 0 a los 7 es el yo, es el afianzamiento, los primeros pasos, el reconocimiento del territorio, la seguridad, la identidad. De los 7 a los 14 es el tú. Por eso descubrimos que estamos con otros, y entonces en ese compartir yo quiero entregarle al otro lo mío, pero espero que el otro también me entregue lo suyo. En la tercera parte de esos septenios, de los 14 a los 21, vienen los nosotros, que es la sensación o la necesidad de tener una pareja, de pensar a lo mejor en un hogar, todas estas cosas que se van construyendo. De los 21 a los 28, todo el desarrollo de la parte, digamos, laboral, cognitiva, de estudiante, de formación académica, todas esas cosas que van a redundar en lo que se va a hacer posiblemente el resto de la vida. Pero de los 28 a los 35, etapa que apenas comienza, vuelve a aparecer el yo, es decir, la necesidad de encontrarse nuevamente con ella misma, pero ya en su propio nicho, en su propio espacio. Por eso ella, aunque no entiende muy bien, porque dice, es que no sé por qué me quiero ir ahora, sabiendo que mis papás me adoran, yo la voy súper bien con ellos, lo tengo todo, pero siento la necesidad de irme. Yo le explico esto, y claro, es la necesidad que el ser humano ya está queriendo poner en práctica para poder buscar su propio espacio. Pero no es en vano que en ese momento, movimiento del territorio, sacudida, cambio del territorio, ella empiece a sentir sus temores, porque recordemos que ese movimiento que se da a través de las articulaciones precisamente está en relación con la energía del riñón, y esa energía del riñón entonces se manifiesta a través de esto, por lo que hoy vino a consultar, dolor en el hombro, entre otras cosas en el hombro derecho, que tiene que ver con su relación de pareja, porque de alguna manera todo lo que está al lado derecho está en relación con la pareja, y obviamente está tratando de solucionar eso que aún ataba
a esta otra persona, a su primer novio, con el que tiene que resolver ese tipo de procesos que habían comenzado, y por supuesto esto se empieza a manifestar a través de esa caricatura de nuestros pensamientos que se refleja ahí, pero además dolor en las manos. Recuerden que las manos, las muñecas especialmente, son la prolongación del corazón, y esto implica hay un proceso en lo relacional que yo tengo que resolver a través de estos movimientos que estoy dando en este momento, y por eso se empieza a manifestar ese dolor articular y esos temores. Miren cómo todo es un perfectísimo engranaje y cómo cada una de estas cosas va haciendo que vivamos la realidad de una manera distinta. Entonces, para reprogramarnos es muy importante asumir la actitud del mindfulness, de lo que se llama la atención plena, es decir, aquella cosa que está presente en nosotros y estamos enfocados de tal manera que esto debilita esa zona prefrontal de la que habíamos dicho que a veces nos limita y en la que estamos repitiendo todo lo que tiene que ver con los hábitos que no cambian, y empieza a fortalecerse la corteza prefrontal lateral, que es el centro de evaluación, donde uno dice, bueno, esto vale la pena, me cuestiono, genero entonces una serie de movimientos importantes al hacer ese mindfulness, esa atención plena, como son la quietud. Esto es muy importante, aquietar nuestra mente, aquietar nuestras emociones, aquietar la loquita de la casa, los pensamientos, asumir una actitud de apertura donde hay confianza y no hay juicio, sino que se empieza a entrar en simplemente ser un observador que no emite juicio, sino que se centra en lo que necesita específicamente para poder generar un movimiento distinto. Entonces, la mente, digamos que pasa todas estas cosas a través de un filtro, que es el filtro de la programación, para interpretar muchísimas cosas. Les quiero contar aquí otra pequeña historia. Es una paciente que resulta con una escoliosis, y esta escoliosis es una curvatura anormal de la columna, y esa curvatura normal de la columna en muchos pacientes se presenta simplemente porque siente que o se le está torciendo la vida o la vida se le está torciendo a ella. Y de alguna forma esto implica grandes conflictos en lo emocional, en la personalidad, en lo que se quiere hacer al respecto frente al futuro, en lo que va a determinar probablemente mucha parte de lo que será la vida. Pero resulta que cuando hay una escoliosis, muchas veces lo que está ocurriendo es que hay una especie de pérdida de la estabilidad que lleva a que ocurran lo que llamamos en medicina los seles, las caídas de ciertos órganos. Se puede caer la matriz, entonces se le llama un cistocele, se puede caer el útero, la matriz, yo dije la vejiga antes, ¿cierto? Cistocele, la matriz, que es el histerocele, o se puede caer el recto, un rectocele, o por ejemplo unas hemorroides que pueden ser una especie de cele también. Es decir, se van cayendo esas estructuras porque esa estructura, que era la columna que permitía que permaneciéramos en una posición muy firme como la columna de un edificio, hace que muchas veces esto sea el reflejo de una programación inadecuada que se interpreta también de manera inadecuada y que puede generar este tipo de comportamientos al interior nuestro. La mente entonces influye en la biología y en la genética, y esa mente va a interpretar lo que estamos viviendo en cada momento. Por lo tanto, nuestros sistemas de creencias modifican la percepción que estemos teniendo de las cosas. Esa interpretación va haciendo que generemos una respuesta o de lucha o de huida. Dicho de otra manera, activamos el sistema nervioso simpático o el parasimpático. Recuerden que el simpático es el que nos acelera, nos pone toda la angustia, la ansiedad, todas estas cosas, y el parasimpático es el que nos pone tranquilos, y si la vida va pasando, pues que vaya pasando y listo. Eso es bien interesante, pero esto hace que cambien por completo
todos los procesos bioquímicos en nuestro organismo y muy especialmente la disposición de las proteínas que van a cambiar por completo también la estructura misma de nuestro cuerpo y por supuesto se van a dar una serie de reacciones que son completamente disímiles. Entonces, las creencias están en relación con la neuroquímica, es decir, con la química del cerebro, y eso es lo que va a hacer que cada uno de nosotros tenga una respuesta determinada, un humor determinado, una actitud, unas relaciones específicas frente a lo que estamos viviendo, y esa mente consciente que habita en esa zona prefrontal, que es la creativa, la imaginativa, la que está generando continuamente cosas distintas, empiece a desplazar aquello que estaba inscrito en esas otras zonas laterales que mencionábamos al principio, y de allí que entonces cambien nuestros sistemas de deseos, nuestros anhelos, nuestras aspiraciones, y por eso cada uno empiece a ver con mayor o menor optimismo de acuerdo a cómo esté filtrando ese patrón. La mente inconsciente genera programas, hábitos, patrones, y eso obedece simplemente a aquello que llamamos nuestra reactividad, no nuestra actividad, y por tanto cuando decimos tenemos que reenfocar es darle mayor importancia a cada cosa que estamos queriendo hacer. Si hay hábitos que han generado a través de sus repeticiones sostenidas, la programación mental para algo que generalmente nos esté produciendo angustia, ansiedad, temor, ira, resentimiento, pues igualmente podemos, si lo practicamos lo suficiente, si repetimos pensamientos novedosos, cargados de afirmaciones y positivismo, podemos perfectamente reinscribir y generar nuevos hábitos que van a desplazar los anteriores para empezar a reprogramar, porque somos una unidad mente-cuerpo. Recordemos, cuando empezamos a caminar, no solamente caminamos con nuestro cuerpo, sino que la mente se une a ese movimiento, se van entrelazando y vamos dando los primeros pasos muy inseguros, pero ya luego lo hacemos de una manera tan automática que nos permitimos a nosotros hacer ese refuerzo para que no desaparezcan los comportamientos y para poder empezar una práctica continuada de lo que estamos tratando de inscribir. ¿Qué ocurre? Que hay una especie de dominio mental. ¿Y quién domina la mente? Pues nosotros. Somos nosotros los que inscribimos esa mente nueva, somos nosotros los que rediseñamos ese proceso y nosotros somos los que elegimos cómo queremos sentirnos en un momento determinado, y por eso tener pensamientos es muy diferente a pensar. Alguien puede tener un pensamiento, pero pensar implica cuestionarse, no generar dogmas, no aceptar todo como llega y como quiera ser interpretado, sino que cada cosa tiene una manera en que cada uno de nosotros puede hacerse partícipe. Por eso entonces, cuando nos estresamos demasiado, empezamos a tener pensamientos erráticos, empezamos a tener pensamientos inadecuados, y es allí donde a través de esa actitud tan importante como el mindfulness o la atención plena o la autoobservación, hay una terapia en psicología que se llama la terapia Gestalt, en la que se hace un ejercicio como si uno estuviera conversando con uno mismo. Entonces colocan una silla al frente, yo visualizo que estoy hablando con el del frente, le digo, es que yo no me siento de esta manera adecuado, es como yo no me reconozco, así como dice nuestro amigo Carlos Mario, es que yo prácticamente no me reconozco, no me veo en eso, Cristina, yo no soy. Entonces luego se pasa a la silla del frente y le está respondiendo a quien emitió ese concepto. Y el otro le dice, pues me parece el colmo, Carlos Mario, yo en realidad sí te veo así, porque yo pienso que la esencia tuya es precisamente esa. Y cuando empieza ese movimiento, entonces lo que hacemos es caer en cuenta, porque nos estamos viendo a nosotros mismos, de lo que realmente tenemos que desidentificarnos. Alguien me decía en estos días, entonces sigo cargando eso que también me dijeron, yo tengo un SIBO. Ese SIBO suena una palabra muy rara, pero en medicina funcional se habla del SIBO refiriéndose al sobrecrecimiento bacteriano a nivel del intestino delgado, que puede originar muchas patologías. Cuando yo le explico todo lo que tiene y finalmente entiende, me dice, pero sigo teniendo SIBO. ¿Qué importa si tengamos una cosa o no? No permitamos que nos rotulen, porque somos mucho más que rótulos, somos moléculas de emoción, y por eso entonces cosas como el miedo pueden invadirnos y secuestrar literalmente nuestra capacidad de generar nuevos pensamientos
pensamientos, la invitación es entonces a empezar a dejar el automatismo para empezar a encontrar que esos 100.000 millones de neuronas, ojo a esto, algo así como 1.000 millones de neuronas por centímetro cúbico en nuestro cerebro que van viajando o van llevando informaciones algo así como a 100 metros por segundo a través de más de 50.000 conexiones en cada una de esas neuronas, nos hacen pensar que ese cerebro es completamente renovable. Curiosamente, un premio Nobel de Medicina, Santiago Ramón y Cajal, se ganó ese premio Nobel y en esa época decía que el cerebro no regeneraba sus neuronas. Hoy sabemos perfectamente que eso es completamente posible y a lo mejor hasta le quitarían el premio Nobel en esta época. Pero bueno, lo que nos está diciendo es que en el cerebro influyen muchas cosas. Y aquí entramos a esta parte final de esta pequeña conversación de hoy, que tiene que ver entonces con las cosas que nos pueden alimentar el cerebro. Primeramente, pensamientos e ideas adecuadas de los cuales somos nosotros los dueños. Segundo, el ejercicio y la actividad intelectual son fundamentales. Si no hay actividad intelectual, entonces se entorpece el proceso de aprendizaje y de adquisición de nuevos conocimientos, que es un poco lo que estaba ocurriendo con nuestros niños todo este tiempo que estuvieron encerrados en pandemia. Yo celebro que ahora empiecen a salir nuevamente porque necesitan socializar y porque las neuronas mismas necesitan socializar para construir, para hacer nuevos constructos cognitivos, es decir, para construir nuevos pensamientos, nuevas emociones, nuevas hilaciones de muchas circunstancias que se están viviendo. Cosas entonces que afecten nuestro cerebro, pues obviamente está la nicotina en primer lugar, porque está oxigenando muchísimo menos nuestro cerebro. Paradójicamente hay estudios que muestran cómo la nicotina en pequeñas dosis es una cosa que se abre por allá como un proceso de investigación, pareciera hacer que haya menos incidencia en algunos pacientes con Parkinson. Estamos en ese estudio, pero es muy interesante entender que la nicotina en el consumo normal de quien es un adicto al cigarrillo, por ejemplo, está haciendo que se oxigenen mucho todas las zonas específicas del cerebro y por supuesto van a afectar todas las áreas cognitivas, motoras, sensoriales, etc. El alcohol pues obviamente destruye tantas neuronas, pero hago mucho énfasis aquí en el alcohol a nivel del hipocampo, que es la estructura del cerebro, que tiene que ver con gran parte de la memoria y la atención. Si alguien consume mucho licor, probablemente empieza a tener dificultades en la memoria reciente. Pero curiosamente, quien consume una copita de vino tinto que contiene una cosa que se llama el resveratrol, unas 2-3 veces por semana, de alguna manera está también previniendo algunas alteraciones en esta zona del hipocampo. Es decir, fíjense que volvemos a lo mismo, las cosas no son buenas o malas, lo bueno o lo malo son las dosis. El estrés, por supuesto, lleva a que haya más producción de insulina, que ustedes saben regula el azúcar en el cuerpo, y gran parte de ese azúcar circulante en nuestro cuerpo la utiliza como combustible el cerebro, pero también secreta cortisol, ACTH, adrenalina, secreta también una cosa que se llama el triptofano y la tirosina. Recordemos que la tirosina es una molécula que es la precursora de la dopamina, que a su vez es la molécula de la pasión, de la motivación, de las ganas. Entonces, cuando hay mucho estrés, se baja esa tirosina, se baja la dopamina y estamos cada vez menos motivados y con un afecto plano, esto me importa un carajo y simplemente no me motivo. En cambio, se dice que se aumenta la reserva cognitiva, es decir, la capacidad de generar nuevas células a nivel cerebral y neurogénesis o plasticidad cerebral, la formación de nuevas conexiones, de nuevas sinapsis, o sea, conexiones entre las neuronas a través de la socialización y el optimismo. Es muy importante conservar esa actitud del optimista porque eso hace que, entre otras cosas, tengamos la posibilidad de tomar una u otra decisión. ¿Quién creyera? Pero la alimentación puede incidir notoriamente, se han hecho experimentos muy interesantes con esto, cómo alguien puede alterar la
decisión adecuada en un momento determinado acorde con su alimentación. Si alguien tiene que tomar una decisión en este instante frente a un negocio bueno o malo y previamente consumió mucha azúcar, muchos carbohidratos, probablemente va a tomar una decisión inadecuada. Entonces se recomienda para alimentar el cerebro, ya me entro en esa parte de los nutrientes propiamente, primero alimentos variados, pero que eviten ciertas cosas. Por ejemplo, la vitamina B3 es bastante importante, la que tenemos en el maicito nuestro, en nuestra arepita, vale la pena. Eso es parte de esos nutrientes esenciales a nivel del cerebro. Muy importante aquí mencionar los ácidos omega 3, que tienen que ver prácticamente con toda la sustancia gris, que es donde sobrenadan todas las neuronas y que tienen que ver también con la concentración de ácidos grasos que llamamos en medicina poliinsaturados, es decir, aquellas grasitas que son muy buenas para nosotros y que aumentan la posibilidad de conectar y de incrementar las señales a nivel cerebral, y por eso quienes empiecen a tener ciertas alteraciones de la memoria, olvidos recientes, o que empiecen a notar cambios, por ejemplo, de cierta senilidad o de Alzheimer, inclusive en los momentos iniciales, en ellos está bastante indicado el uso del omega 3, de los ácidos omega 3, que son básicamente los que tienen que ver con este proceso. Hablar también, por supuesto, del pescado, de los aceites esenciales, se aconseja comer pescado al menos 2 veces por semana, de los aceites vegetales, de las semillas y de los frutos secos, muy especialmente de las nueces y esas semillas y los germinados que también suelen tener una buena concentración de estas sustancias que nos pueden ayudar. Comer un poco más de proteínas, porque cuando comemos más proteínas que carbohidratos, estamos evitando la irritabilidad, el mal genio, la explosividad. En cambio, estamos entrando en ese proceso de la aceptación, y ojalá sean proteínas que tengan que ver también con el origen vegetal, los garbanzos, las lentejas, esto es bien interesante. Todas estas cosas contienen muchísimo contenido de proteínas esenciales que nos pueden ayudar a generar nuevas arquitecturas en nuestro cerebro. Cuando hablamos de la comida chatarra, generalmente esa comida chatarra va a generar en el tiempo comportamientos de insatisfacción, trastornos en la memoria espacial, dónde estoy, para dónde es que iba, dónde puse aquello y no me ubico en este espacio, ¿qué me está pasando? ¿Dónde estoy? Eso hace que también se altere esa estructura que mencionábamos, el hipocampo. Se ha comprobado que comer 4 días seguidos comida chatarra puede alterar el hipocampo de tal forma que se empiezan a aumentar unas cosas que se llaman las citoquinas y agentes proinflamatorios, es decir, literalmente esa comida chatarra va a inflamar nuestro cerebro y va a reflejarse en que haya un menor rendimiento. La microglía, que es toda esa parte, insisto, donde nadan esas células neuronales, se empieza literalmente a comer las neuronas. Eso se ve perfectamente en el microscopio electrónico. Créanme que es una cosa impresionante lo que uno ve cuando la comida chatarra abunda. Entonces esa microglía empieza literalmente, insisto, a comerse neuronas, células del cerebro que son las que nos permiten a nosotros asumir las actitudes adecuadas. También incluso esa comida chatarra, ustedes saben, puede alterar el sistema inmunitario. Hago mucho énfasis en la glucosa, en todos los dulces refinados que alteran las áreas del placer. Se ha visto, miren este dato, que hay mayor generación de adicción desde los azúcares que incluso desde la marihuana o la cocaína. Es decir, esto hace que se genere mayor actividad eléctrica a nivel del cerebro y por eso necesita comer más. Alguien empieza a comerse las crispetas y necesita comerse todo el paquete de crispetas inmediatamente porque es difícil literalmente parar, detenerse en un momento determinado. Entonces ya les decía, esa glucosa es más adictiva que la cocaína, inclusive que la heroína, y eso va a hacer que se reduzca la capacidad de respuesta en un momento determinado. Fundamental también la micro y la macrobiota que habitan en el intestino. Por eso se le ha dicho al intestino el segundo cerebro. Si tenemos una flora bacteriana normal, adecuada, vamos a hacer que nuestra alimentación entonces permita que
desde allí se vaya hasta la barrera hematoencefálica, la barrera que pasa el cerebro, para que allí precisamente empiecen a habilitarse muchas de las acciones. Una de las grandes recomendaciones, y les sugiero que busquen un poco por internet, es lo que se llama la dieta mediterránea, que tiene que ver con vegetales, con el consumo de vegetales, de frutas, de lentejas, garbanzos, frutos secos, pescado, aceite de oliva extra virgen y bien prensado, que hacen que se mantenga adecuadamente la salud a nivel cerebral. Es muy importante esto de la dieta mediterránea. Será capítulo seguramente de otra de estas tertulias que hagamos, y en cambio, pues valga la redundancia, vale la pena leer un poco más al respecto, documentarse un poco más y empezar a implementar este tipo de dietas. Las especias de la medicina ayurvédica, como los frutos rojos, los polifenoles, suelen tener también un efecto importante en la activación del cerebro y evitan que caigamos en depresión. Lo propio la vitamina E de elefante es muy importante porque también ayuda a evitar que se vaya reblandeciendo literalmente el cerebro, y también nos ayuda, junto con el cilantro, este es un truquito importante, a quelar metales pesados que están en muchos de los alimentos, infortunadamente hoy, como en pesticidas y cosas que se metieron en esos alimentos. Un poco de leche tiene algo de triptofano, lo mismo un poco de chocolate, pero un poco. Si no es una cantidad exagerada, nos puede ayudar muchísimo. Vuelvo y hago énfasis en las nueces como antioxidantes y como integrantes de esa dieta mediterránea. Los cereales y las leguminosas, las aves de corral son también muy importantes, es decir, el pollo, el pavo, estas cosas son importantes, y empezar a disminuir un poco el consumo de carnes rojas. No quiere decir entonces que tengamos que ser más papistas que el Papa, pero simplemente tengamos en cuenta que estos excesos pueden dar origen a muchas otras cosas. Y termino con este pequeño apunte porque se me estaba pasando el tiempo y no me había dado cuenta, estaba aquí muy entretenido. El germen de trigo reduce una cosa muy importante que se llama la homocisteína, que también es una cosa proinflamatoria, o sea que a mayor germen de trigo, menor inflamación del cerebro, mejor rendimiento. Lo propio con el uso de la zarzaparrilla, porque alimenta esa zona del hipocampo, del calabacín, que tiene mucho ácido fólico y que ayuda a la actividad neuronal, y por último la salvia. Eventualmente consumir algo de salvia permite oxigenar muchísimo más el cerebro. Bueno, no me quiero pasar muchísimo más, ya me pasé demasiado, creo que por esto voy a terminar esta charla hoy sin que hagamos la meditación. Cada uno hágala en su casa. Yo les sugiero visualizar un pensamiento semilla que para esta noche podría ser perfectamente nuestro cerebro y las conexiones neuronales. Imaginarse esas conexiones neuronales en esa palabrita que utilizamos, reprogramarnos. Un saludo a Dodi, a Cariocanat, a Olga Uribe, a El Paraíso de las Aves, a Gerson Andrés, a Marjorie, a Alicia, Amparo, Solar Decoración. Están haciendo unas cosas preciosas. Esta chica, hoy tuve la oportunidad de recibir un obsequio muy lindo de esta mujer, que es administradora de empresas, pero se dedicó a hacer unas artesanías. Les invito a que la sigan ahí, Solar Decoración, en el Instagram, y van a ver que tienen cosas preciosas. De verdad que a mí me encanta contarles de esto, porque qué bueno que nos contemos cosas que nos puedan aportar muchísimo. El Beto Ayala por aquí, qué bueno, a veces tienes unos apuntes jocosísimos, buenísimos en el Instagram. Laurisa Aristizábal, Toro Mariluz, María Urrea, Pauli Gris Azul, qué bueno verte por aquí, Angisica, Andrea Alejandra, Carlos Mario Tobón, Calmarolistic. Bueno, saludos muy especiales a todos ustedes. Recuerden, compartamos, necesitamos que estas redes sigan creciendo para que nos contagiemos de cosas distintas y para que podamos llegar a través de estas redes, a través de Instagram, del canal de YouTube también, y podamos cada uno de nosotros ir aportando. Saludos a Ruti, a Merce, bueno, a todos ustedes. Recuerden, nos vemos el lunes próximo, 6:30 de la tarde, en vivo por @AlejandroPosadaBeut. Feliz noche para todos. Chao, chao.